La División de Ejército 1 realizó el ejercicio conjunto de planeamiento Héroes Correntinos. Participó el personal del Comando de la División de Ejército 1, del Batallón de Inteligencia 121, de la Base de Apoyo Logístico Curuzucuatiá y del Batallón de Comunicaciones 121. También, oficiales del Estado Mayor Conjunto y personal de la Fuerza Aérea y la Armada Argentina. Por otro lado, la División de Ejército 2 realizó el ejercicio conjunto de planeamiento Viento Norte. Participó el personal del Comando de la División de Ejército 2, junto con las grandes unidades de combate de montaña dependientes, oficiales de enlace del Estado Mayor Conjunto, del Comando Conjunto de Ciberdefensa, de la IBTA Brigada Aerotransportada. También fueron parte efectivos del Batallón de Comunicaciones 141 y del Batallón de Inteligencia 141, de la Fuerza Aérea Argentina y de las jefaturas de las agrupaciones Fuerza de Operaciones Especiales, Artillería de Campaña 601 y Artillería Antiaérea de Ejército 601, Escuela. Ejercicios de Infantería en Córdoba. El Regimiento de Infantería Paracaidista 2 hizo ejercicios operacionales con todos sus elementos de maniobra y de apoyo de fuego. Luego de una marcha nocturna, los efectivos efectuaron un ataque a un objetivo en montaña, una evacuación médica de combate, medevac, un aeroabastecimiento y una ejecución de tiro de combate diurno y nocturno. La sección de aviación de Ejército de Despliegue Rápido participó como apoyo del ejercicio, lo que demuestra su habitual predisposición y profesionalismo. Instrucción de buceo y técnicas anfibias. La Compañía de Comando 601 efectuó una instrucción de buceo y ejercicios con técnicas anfibias en la provincia de Santa Fe. Durante la actividad, los efectivos comprobaron las técnicas de buceo y natación de combate, de forma individual y por fracción, y finalizaron con un ejercicio en el que aplicaron todo lo aprendido. Ejercicio operacional en Chubut. El Grupo de Artillería Blindado 9 realizó un ejercicio operacional, en el marco de una operación defensiva. El personal realizó una ocupación de posiciones de fuego, tiro diurno y nocturno, defensa de la posición y práctica de los procedimientos de combate. También, se efectuó el despliegue y la operación de las secciones de adquisición de blancos, comunicaciones, centro director de tiro, artillería antiaérea, tren de combate y puesto comando táctico. Para finalizar, los artilleros marcharon 25 kilómetros a pie, con armamento y equipo individual.